Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Que lo podamos hacer, Señor, con un entendimiento limpio. Para ello, Señor, queremos pedirte también la gracia de la sabiduría, de la revelación, del entendimiento, y que nos sea enviada tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gloria al nombre del Señor. Amén. Bendito y santo sea su nombre. Hermanos, quiero hablarles sobre algo que todos nosotros tenemos por deseo. Yo creo que todos nosotros tenemos por deseos el ser hijos de luz, o sea, manifestarnos a este mundo como hijos de Dios, irradiar la luz de Dios, irradiar la gracia de Dios. Y hay una relación entre el tiempo. Hay una relación entre el tiempo, la fe y el poder llegar a ser. Lo voy a explicar nuevamente. Hay una relación entre el tiempo, la fe y el poder ser. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para poder llegar a ser hijos de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que la iluminación, la palabra de Dios que es lumbrera a nuestros caminos, viene en un espacio de tiempo a nosotros. Por eso Jesús, parado en las puertas de Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas y matas a los que te son enviados, ¿cuántas veces te he querido reunir como las gallinas reúnen a los polluelos? Si conocieras el tiempo de tu visitación y lo que es para tu paz. Quiere decir que ellos desconocieron el tiempo de la visitación de Dios para sus vidas. Y Jesús era la luz en ese momento para ellos. Era lo que irradiaba, era el que venía a traer el conocimiento de la verdad acerca del reino de Dios. Pero no aprovecharon ese tiempo. ¿Por qué no les aprovechó? La Escritura dice que no les aprovechó porque lo que oían no iba acompañado de la fe. Por eso lo vuelvo a repetir. Hay una relación entre el creer, hay una relación entre el creer y el llegar a ser. Y hay una relación con el tiempo también. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, mañana voy a creer. Como le dijeron los atenienses a Pablo,
vuelve mañana a hablarnos acerca de esto y te creeremos. Cuando comenzó a disertar y a hablar de que había resurrección de los muertos, que los muertos resucitaban. Le dijeron, vuelven mañana. Otro le dijo, por poco me persuades si llego a ser cristiano. Y Pablo dijo, ojalá todos fueran igual a mí, excepto de estas cadenas. Entonces, hay una relación entre el tiempo, el creer y el poder llegar a ser. Por eso es que es muy importante que podamos reconocer los tiempos de Dios y que podamos tomar lo que llega a nuestras vidas. Pablo, cuando habló a los tesalonicenses, les dijo, debo de dar gracias a Dios porque cuando recibiste la palabra que os fue enviada, no la recibiste como palabra de hombre, sino como lo que verdad es, como palabra de Dios. Le daba gracias al Señor, ¿por qué? Porque sabía que la palabra era poderosa y actuaba en ellos para transformar sus vidas, actuaba en ellos para cambiar sus vidas. Por eso es que una de las jugarretas del diablo, y permítame que se lo diga en forma clara, es privarnos de la atención. Privarnos de la atención cuando se está dando la palabra de Dios. Cuando se está dando la palabra de Dios, si Dios no actúa sobrenaturalmente, se generan muchas distracciones. Se generan muchas distracciones. Son muchos los que buscan estar distraídos o distraer a otros y ni siquiera se dan cuenta que esa es una obra del diablo. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo en el que está viniendo la luz. Ese es el tiempo en que está viniendo la luz, que con la relación del creer puede llegar a transformar nuestro ser. ¿Por qué? Porque si yo tomo una palabra de Dios, mi ser puede ser transformado. Jesús dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, San Juan capítulo 1, verso 11. Pero a todos los que le creyeron y que les recibieron, les fue dado cambiar el ser. Pasaron de ser criaturas a ser hechos hijos de Dios. ¿Se está dando cuenta de la relación que hay entre el tiempo, el creer y el ser? Si yo no aprovecho los tiempos de la visitación, si yo no aprovecho los tiempos de Dios, puedo perderme bendiciones que van a ser importantísimas para que mi vida vaya siendo moldeada, para que mi vida vaya siendo transformada a la viva imagen de Jesucristo. Nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Amén. Por medio de la renovación del entendimiento, a través de la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, si yo no tomo, aprovecho bien el tiempo de la visitación en el que Dios me está ministrando, en el que Dios me está suministrando de su palabra, para que yo pueda cambiar, puedo estar perdiendo cosas que son muy valiosas y que no debiera de perder. Por eso es que la jugarreta más común del diablo es generar distracción. Y cuando no, como hemos hablado en otras oportunidades, él busca desacreditar a los que son enviados, busca desacreditar a los que son enviados con un propósito determinado de parte del Señor para que la gente no crea. Por eso es que días pasados hablábamos acerca de que por qué Dios es tan celoso de la reputación de su nombre. No porque Él necesite el ser venerado por nosotros, sino porque su nombre debe ser preservado, porque no ha sido dado otro nombre a los hombres en el cual puedan ser salvados. Entonces, por esa razón es que la reputación de su nombre debe de ser preservada. Hoy, tristemente, mucha gente se resiste a asistir a las iglesias. ¿Por qué? Por causa de que
muchos se han dejado manipular por el diablo para poner en descrédito a aquellos que son instrumentos del Señor para la extensión del reino de Dios y para realizar la obra de Dios en estos tiempos, con el único fin de privar a aquellos que por la oportunidad de poder oír con fe pueda ser transformado su ser. Entonces es muy importante que nosotros aprovechemos y que lo aprovechemos de la mejor manera, que cuando Dios nos envía su palabra, creamos a su palabra, porque ella va a actuar en nuestro ser. Ella es la que nos va a ir moldeando, ella es la que nos va a ir transformando. La Biblia dice que el justo vive por lo que por lo que cree. Entonces es muy importante que nosotros sepamos aprovechar el tiempo, que cuando nos es enviada la palabra, que la recibamos como lo que en verdad es, como palabra de Dios, para que ella actúe en nuestro ser y nos vaya moldeando a la viva imagen de Jesucristo. De ahí a que el autor de los Hebreos nos exhorta diciendo que la tierra que continuamente es regada. La escritura tiene dos ilustraciones, es ilustrada de dos formas, como lámpara, como luz y también como agua. Amén. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres del agua y del espíritu, no verás el reino de Dios. Entonces, cuando habla de la tierra que continuamente es regada, está hablando de esa tierra que recibe la gracia, que recibe la bendición, pero que no produce ningún fruto. ¿Por qué no produce ningún fruto? De eso también habló Jesucristo, de la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque o la semilla termina siendo ahogada por los espinos, o es quemada por el sol de la prueba porque no tiene profundidad, o se la llevan las aves del cielo. Pero la semilla que cae en buena tierra y produce frutos del 30, del 60 y del 100 por uno, esa es la que es alabada. Entonces, yo tengo que aprovechar el tiempo en que Dios, por su gracia, me está suministrando de su palabra, recibirla como lo que en verdad es, como palabra de Dios, creer en ella, porque es ella la que va a actuar en mí para transformarme, para moldearme, para hacer de mí esa nueva criatura, para que pueda ser ese hijo de luz. Por eso dice la Escritura, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿Ve la relación? Entre tanto, habla de un tiempo. Que tenéis luz, creed en la luz. Habla de la fe, de la confianza. Y luego dice, ¿para qué? Para que lleguéis a ser. Y ahí vemos la relación. Tiempo, fe y el ser. O sea que mi ser va siendo transformado a medida que creo en la palabra que me es enviada en su tiempo. Para que yo no me pierda la bendición, tengo que aprovechar bien el tiempo, discernir cuándo me está siendo dada palabra de Dios y el diablo en su estrategia me quiere distraer, quiere perturbarme de modo que yo no reciba. A mí me ha tocado aún en oportunidades, y le soy sincero, en tener que ministrarme, ponerme la mano acá y decir, Señor, lo que estoy recibiendo, lo estoy recibiendo por el Espíritu, es palabra viva, es palabra tuya, libértame de toda perturbación, de todo lo que me aqueja, de todo lo que me preocupa. Me he tenido que ministrar, pedirle al Señor que toque mi mente, que toque mi corazón, que muchas veces se haya cargado por las preocupaciones, o mi mente que se haya dispersa por los muchos pensamientos, para poder aprovechar bien de la palabra de Dios, porque creo firmemente que la que va a moldear mi vida, la que me va a transformar, es la palabra. Ella es la que me moldea, ella es la que me transforma. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha creado todas las cosas por su palabra y es por su palabra que la sustenta. Un último texto que quiero dejarle para la reflexión acerca de este tema es el texto que está en
el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 22, que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén. Entonces, qué importante, ¿no? Que es que estemos atentos a los tiempos de la ministración de Dios para que podamos aprovechar bien, que podamos ser sencillos, sinceros, que podamos reconocer que somos nosotros los que estamos necesitados de Dios. A veces pensamos que nosotros debemos cumplir con Dios, cuando en realidad no es Dios el que necesita de nosotros, sino nosotros los que necesitamos de Él. Nosotros necesitamos apelar a su gracia, nosotros necesitamos apelar a su misericordia, nosotros debemos valorar y de reconocer cuando nos es suministrada su gracia, su misericordia, cuando nos son otorgados sus favores, cuando nos son dadas sus bendiciones, aprovechándolo bien, haciendo buen uso de lo que nos está siendo dado. ¿Para qué? Para poder alcanzar todo aquello por lo cual fuimos llamados por el Señor. Amén. Recuerde, hay una relación entre el tiempo, el creer y el ser. Lo digo una vez más, hay una relación entre el tiempo de la visitación de Dios, el creer que es Dios mismo el que está suministrando y bendiciendo nuestras vidas para que podamos llegar a ser, alcanzar todo aquello por lo cual fuimos llamados por el Señor. Es mi oración al Señor y es mi ruego a Dios que esta palabra no solo la podamos creer, sino que la podamos aplicar cotidianamente, que cuando por la gracia recibimos una ministración de Dios, recibimos una palabra, que la podamos tomar, hacer buen uso de ella y que nuestra hambre y nuestra sed de Dios crezca cada día más, en donde podamos decir, como dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que así como procuramos el pan de cada día y procuramos traer las 4 comidas a la mesa, que podamos procurar esa palabra cada día, que es la que nos sustenta, que es la que nos vivifica, porque en definitiva todo lo que hoy nosotros vemos habrá de pasar. El cielo, la tierra pasará, pero lo único que va a permanecer para siempre es la palabra de Dios. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Hermano querido y hermana querida, es mi ruego al Señor que esta palabra despierte un limpio entendimiento y produzca en cada uno de los que hemos oído y recibido esta palabra esa hambre y esa sed de Dios. Oremos al Señor. Padre querido, queremos agradecerte en esta tarde porque nos has dado compartir tu palabra y con ella poder llegar a tener un entendimiento en cuanto al valor que tiene los tiempos de tu visitación. Y cuando nos es dado por tu gracia y tu misericordia, tu buena palabra, porque aprovechando esos tiempos, recibiéndola por medio de la fe, nuestras vidas van siendo mudadas, transformadas a tu viva imagen, por lo que te damos gracias por cada vez que tú nos suministras tu palabra y nos das la oportunidad de poder compartir esta tu palabra con otros. Por medio de Jesucristo te lo agradecemos, por quien todo esto fue hecho posible y sin Él nada de todo esto hubiera sido posible. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores
y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,